votación unánime aprueban ampliación de término para la adjudicación del TREP y recepción de ofertas. Más del 90% de empresarios quieren un cambio de gobierno, pero desconfía del proceso electoral, revela Barómetro Electoral del COE. Como una encuesta sesgada que teme al logro del gobierno que ha reducido la pobreza y extrema pobreza, califica el gobierno el Barómetro Electoral. El presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, Roberto Contreras, denuncia que le han montado paralela y pregunta para cuándo la renuncia de Ana Paola Hall. 10 universidades del extranjero acogerán a 31 estudiantes hondureños para estudios de posgrado como parte del programa Hondu Futuro. La CIP condena intimidación al periodismo en Honduras y en Puerto Cortés un funcionario de Libre cierra un canal de televisión con candado y pancarta de insulto. Condenan a una hondureña que envió en una caja una cabeza de cerdo a la embajadora de México en Honduras. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 7 de agosto. La noticia del día es presentada por Claro. Si sos full Claro, tenés full beneficios. Contrata tu plan móvil y Claro Hogar y recibí full beneficios. El Congreso Nacional, por unanimidad de votos, aprobó este día la ampliación del plazo para la adjudicación del TREP, que pasa para el 30 de agosto. En tanto, la recepción de ofertas se deberá hacer el 14 de este mes. Una vez publicada en el Diario Oficial La Gaceta la Ley de Disposiciones Especiales para Elecciones Generales 2025, el Consejo Nacional Electoral podrá hacer uso de los nuevos plazos del cronograma electoral para continuar con el proceso de adjudicación del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares TREP, plazo que ahora vence el 30 de agosto. Se logró a través del diálogo de los 3 consejeros y esto es un paso trascendental para que tengamos elecciones el 30 de noviembre, pero que esas elecciones sean las más transparentes de la historia. Este es el objetivo que tenemos nosotros en la bancada del Partido Libre y también como Partido Libre, Libertad y Refundación. La ley enviada por el CNE y dictaminada por la Comisión de Asuntos Electorales también contiene la prórroga a los plazos para la actualización de la división política geográfica electoral o cambios domiciliarios hasta el 20 de septiembre y la actualización en el Censo Nacional Electoral y la elaboración del listado definitivo de electores para el 30 de ese mismo mes. Sí, mire, en primer lugar, esta es una ley temporal, con vigencia determinada. El 30 de octubre termina esta ley. Para el próximo proceso electoral vuelve la ley con el cronograma electoral normal que está establecido en la ley electoral. Con esta decisión del Congreso se le pone fin a la crisis del CNE y ahora no hay excusas para más retrasos en el cronograma electoral, indica este diputado liberal. Esperemos de que ya no haya trabas, porque si hay una traba, ya realmente va a ser ya algo, como dicen, por entorpecer el proceso electoral. La aprobación del dictamen fue de manera unánime en la Cámara Legislativa y con la dispensa de 2 debates. Asimismo se informó que fue aprobado tal como lo redactó el CNE. Esto se hizo por unanimidad. Todas las bancadas llegamos a la conclusión que esto es bueno por la democracia. Se ha desentrampado, no se le cambió absolutamente nada al proyecto que mandó la abogada Cosette López Osorio, en el cual tenía 5 artículos y los 5 se dejaron tal como venían. Eso es bueno. Luego de aprobarse el dictamen, solo se espera que el Ejecutivo lo sancione y sea publicado con rapidez en el Diario Oficial La Gaceta para generar certidumbre al proceso general del 30 de noviembre. Tras retornar la calma al Consejo Nacional Electoral, sus autoridades tienen el desafío de readecuar el cronograma electoral que ha entrado en mora, pues corren los plazos y deben atender la actualización del censo electoral, capacitar a los miembros de los órganos electorales y aplicar la ley relacionada con la suspensión de toda propaganda estatal a partir del 9 de septiembre. Se terminó la crisis en el máximo organismo electoral, pero no los retos del calendario camino a las elecciones generales, pues a esta fecha todos los tiempos de los proyectos están en mora, empezando por la contratación de la empresa que transmitirá los resultados electorales preliminares
en las primeras 3 horas del próximo 30 de noviembre. Sabemos que el TREP en este momento avanza, pero todavía falta el tema de la biometría y hay otras cosas en las que también se puede ir avanzando, papeletas, tintas, armado de maletas electorales. Creo que en este momento hay una sensación de primavera electoral en la medida en que los 3 consejeros se pudieron poner de acuerdo. En efecto, los plazos del calendario electoral se vencieron y procesos que tenían que estar listos, como se lee en esta página, ya no llegarán a tiempo. Para el caso el 8 de agosto, o sea mañana, se tenían que concluir 15 puntos. La buena noticia es que según versiones del mismo CNE, los 3 consejeros, al calor de la primavera electoral producto del gran acuerdo, empezaron a trabajar en armonía ese mismo día. No, el trabajo del pleno de consejeros, de los proyectos de custodios electorales, de consejos municipales, de la dirección de sistemas, centro logístico, trabaja al máximo. El próximo 17 de agosto es el último día para que los hondureños que cumplen 18 años, el 30 de noviembre del 2025, puedan solicitar su documento de identificación nacional, entrar al censo y estar habilitados para ejercer el sufragio el día de las elecciones. En el Registro Nacional de las Personas aseguran que ellos ya tienen todo listo para enviar los números depurados al Consejo Nacional Electoral. Si hacemos una comparación, Ulises, sobre lo que le entregamos en las elecciones primarias, fueron alrededor de casi 6 millones. Ahora le vamos a entregar casi 6.4 millones en estas elecciones generales, porque vamos a incorporar los nuevos votantes de este periodo más alrededor de 400,000 enrolados en el exterior. El 9 de septiembre inicia el proceso de capacitación a los miembros de los organismos electorales. Ese mismo día también arranca el período de propaganda electoral y se suspende la publicidad estatal. Los tiempos son cortos, pero los expertos electorales creen que si los 3 consejeros empiezan a caminar por Honduras y no por sus partidos políticos, al final pueden tener hasta unas horas más para tomarse un café y celebrar el cumplimiento del calendario electoral. Quien no cambia de opinión sobre las últimas disposiciones emanadas desde el Consejo Nacional Electoral es el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, quien con otra popular expresión insiste que se está jugando enchute con el Partido Nacional y Partido Liberal. El también presidente del Central Ejecutivo afirma que sigue esperando cuándo se concretará la renuncia de la consejera Ana Paola Hall, además de revelar que siente le han montado una paralela en el Central Ejecutivo. El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Roberto Contreras, llamó a miembros de su partido a andar sin miedo, no callar y a no permitir que se les condicione en mención a algunos asuntos, entre estos la situación en cuanto a la renuncia de la consejera Ana Paola Hall. Entonces, ¿dónde quedó esto, pues? ¿O es que Salvador va a aceptar todo lo que digan ahí y ya no se conoce de la renuncia? Dejemos todo así porque se enoja Libre, porque Libre se molesta y porque Libre pone como condición de que si sacan a Ana Paola o le aceptan la reunión a Ana Paola, tienen que darle la presidencia a Marlon Ochoa. Y que si Libre acepta la renuncia de Ana Paola Hall, tienen que apoyar la moción de la ley de aprobación de justicia tributaria. O sea, nos van a condicionar siempre. O sea, no vamos a tener identidad los liberales. Nos vamos a quedar callados como el Partido Nacional. Hablemos de frente, digamos la verdad, ¿cuál es el miedo, pues? Pese al consenso logrado en cuanto al TREC, dice que mantiene su postura. Yo voy a seguir sosteniendo que Mel Zelaya está jugando enchute con el Partido Nacional y con el Partido Liberal. Y se lo está permitiendo tanto Papi y también Salvador Narrala. Si ellos tienen acuerdos que llegaron para aceptar que venga Smartmatic a través del TREP y dar los resultados electorales, aquí estamos definitivamente ante un asunto en el cual las elecciones van a ser una farsa. Contreras además cuestionó que dentro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal prácticamente se ha montado una paralela. Nosotros le queríamos presentar a Salvador un partido robusto, un central ejecutivo que lo apoyara al 100 a él, pero hay intereses mezquinos dentro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, en el cual muchas personas están tomando posiciones y están prácticamente en contra de nuestra presidencia.
Entonces, yo prácticamente estoy en el Central Ejecutivo como un adorno. Saqué 327,000 votos. Fui electo por el pueblo. Y ahora achichincles y mandaderos de precandidatos tienen el mismo voto que yo tengo y se oponen a cualquier reforma que quiera darse dentro del Central. Indicó que él está definido en su posición y cerró diciendo que si la casa está dividida, no permanecerá. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, informó a través de su cuenta de X que se suscribió un acuerdo administrativo con la misión de observación de la Unión Europea para las elecciones generales 2025, un paso más hacia comicios participativos, transparentes y confiables, expresó en su publicación la funcionaria electoral. El Congreso aprobó un dictamen este jueves para exonerar de impuestos al Registro Nacional de las Personas para adquirir 750,000 tarjetas blancas para la emisión del Documento Nacional de Identificación DNI. En el dictamen también se autoriza a la institución para realizar compras directas, lo que generó algún debate en el Congreso. Sin embargo, a criterio del diputado liberal Marlon Lara, es justificable en este caso realizar compras directas. Soy de la misma posición, yo creo que no se estén haciendo compras de emergencia, pero yo pedí explicación al comisionado Roberto Brevé y él me dice que como se va a dar una amnistía del 1 de septiembre al 30 de noviembre para la gente que pierda las cédulas, entonces que se va a desbordar la demanda de 2,000 que piden diario las cédulas, diariamente, porque la extravían o porque va a ser primera vez, la demanda sube a 8,000. Entonces que no van a tener material para imprimir. Entonces eso se justifica ahora. El jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación, Rafael Sarmiento, expresó en la sesión del miércoles a medios de comunicación que hay una petición por parte del Registro Nacional de las Personas para que se amplíe el plazo de enrolamiento de los menores que tienen 17 años y medio para que puedan ejercer el sufragio en las próximas elecciones del 30 de noviembre. Sin embargo, la propuesta generó el rechazo en el Congreso al indicar este diputado nacionalista que los plazos del cronograma electoral ya están establecidos. Un cronograma electoral establecido, que el Consejo Nacional Electoral lo aprobó, que los jóvenes que votan por primera vez para este proceso del 30 de noviembre tienen hasta el 17 de agosto para poder solicitar su tarjeta de identidad que los acredita y que por ende esto les sirve para votar en las próximas elecciones. Esto no significa que después no van a poder hacer, en este caso, la solicitud, pero recordando que hay un cronograma que hasta el 17 de agosto para que así el Consejo Nacional Electoral dé un listado preliminar de los nuevos electores y por ende que el 30 de septiembre, como hoy se amplió acá en el Congreso Nacional, ya den el listado oficial para las elecciones generales. Actualmente el plazo está para el 17 de agosto y se pretende ampliarlo para septiembre, según Sarmiento. No obstante, el comisionado del RNP, Roberto Brevé, aseguró a Telenoticias que no existe tal petición por parte de la institución al Congreso. Bueno, a propósito de Roberto Brevé, explica por qué fueron al Congreso a pedir una exoneración del impuesto de introducción de 750,000 plásticos para la impresión de documentos de identificación nacional. Un trámite afirma que se multiplicará antes de las elecciones generales si no quieren los del registro negar ese derecho a los solicitantes. Y esto provoca que de 2,000 DNIs que imprimimos al mes se suba a 8,000. Y esto nos eliminaría todo el plástico que tenemos. Entonces hemos recurrido a este pedido para tener ya cubierto esa demanda durante todo este proceso. Además que es un año electoral y todo el mundo quiere tener su DNI. Brevé aseguró que el registro está listo para entregar toda la documentación e información legal que requiera el Consejo Nacional Electoral de cara a las próximas elecciones generales y que no existirá ningún motivo para que un solo hondureño se quede sin su documento de identificación para ejercer el sufragio. El Consejo Hondureño de la empresa privada COE presentó este día su barómetro electoral, en el cual recoge el sentir del sector privado acerca de las elecciones generales. Algunos de los hallazgos son que más del 90% aboga por un cambio de gobierno, otro porcentaje similar desconfía del proceso electoral y estiman que el resultado de los comicios será decisivo para el rumbo de la inversión y los negocios el próximo año.
El sector privado mira con desconfianza el rumbo económico del país y el proceso electoral. Así lo refleja el barómetro electoral publicado este día por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, tras consultar a 639 empresarios de la agroindustria, comercio y servicios. Los datos apuntan a un panorama complejo con un clima de alta preocupación, pues el 96% considera que el resultado de las elecciones será decisivo para sus negocios, el 84% desconfía del proceso electoral y casi el 95% pide un cambio de gobierno. También más del 90% califica como negativas las actuales políticas económicas y laborales, mientras que el 78% afirma que la corrupción ha incrementado en el actual mandato. Asimismo, la mayoría de los empresarios afirma que no fue consultado sobre la ley de justicia tributaria y temen que su aprobación provoque una pérdida de empleos y afecte la inversión. En ese sentido, sus principales demandas al próximo gobierno son seguridad jurídica, menos impuestos y lucha frontal contra la corrupción, señalada como la principal prioridad nacional. En el ámbito político, los empresarios consideran que Salvador Nasralla con 48.8% y Nasri Asfura con 30% son percibidos como los aspirantes presidenciales más receptivos al diálogo con el sector privado. Mientras que solo el 3.8% cree que habría cercanía con la candidata de Libre, Rixi Moncada, y en los últimos puestos se ubicaron Nelson Ávila y Mario Rivera. Bueno, el sector privado defiende este barómetro electoral al sustentar que la mayoría de los consultados son micro y pequeños empresarios, no grandes corporaciones, y que evalúan los mensajes de los candidatos presidenciales, las oportunidades de diálogo y la esperanza que generan para atraer inversión y generar empleo. Tienen una fuerza y es lo que se está midiendo, apenas un 3% pues considera de que con la abogada Moncada se podrían lograr esas políticas públicas. Y nuevamente, y quiero hacer énfasis en algo, aquí no son los grandes empresarios los que lo están diciendo, son los micros y los pequeños. El 6 de cada 10 de los encuestados considera de que tendrían pocas posibilidades en cuanto a esa receptividad del diálogo. Es la percepción porque los candidatos hablan sobre qué van a hacer para generar empleo, qué es lo que van a hacer para seguridad jurídica, qué van a hacer sobre tramitología. Hay secretarías que no trabajan en la tramitología de los permisos. Y esas son las cosas que están aquí conforme a lo que establecen los empresarios. El sector privado anunció que el próximo mes de septiembre publicará una segunda encuesta para evaluar las expectativas de los empresarios a medida que se acerquen las elecciones generales. El barómetro electoral presentado por el COEP es sesgado y lo hacen como una respuesta a la encuesta que hicieron pública a la candidata de Libre, Rixi Moncada, quien tiene ventaja para ganar los comicios de noviembre, asegura el secretario de Trabajo. Vemos la respuesta del barómetro como una contestación a un dato que ha generado bastante credibilidad en el pueblo hondureño, y es la encuesta que ha presentado la abogada Rixi Moncada, en la que se certifica que su victoria es imparable. Es sesgado y no es representativo, no hay una metodología que certifique que ese resultado genere una percepción que represente a todo el sector empresarial. Por su lado, el director del Instituto Nacional de Estadísticas aseguró que no sorprende la posición de los empresarios porque ha sido la misma desde que inició el gobierno de la presidenta Castro, y señala que no han aprobado ningún impuesto ni leyes que le afecten a las empresas. Los impuestos se han aumentado y la economía se ha mantenido con todas las dificultades más o menos estable, aún con los temas relacionados con la moneda, con el cambio. Es cierto que han habido algunos cambios, pero creo yo que no es un gobierno hostil a los empresarios en el sentido de que tenga políticas específicas que les afecten. Pero bueno, esa es su percepción en esta coyuntura electoral y, como le digo, la miro coherente con su posicionamiento que ellos han mantenido. Los representantes del gobierno consideraron que la encuesta refleja el prejuicio ideológico del sector empresarial con el gobierno de Castro. Bueno, como ustedes lo ven, reina el ambiente político electoral en el país. Ya estamos a escasos meses de las elecciones el 30 de noviembre y hemos terminado de
procesar esta última noticia. Digo yo última noticia, pero pueden ocurrir otras noticias político-electorales en el transcurso de esta emisión noticiosa. El bloque de candidaturas independientes dignas presentó este jueves un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Este bloque pide que se declare que el Estado, a través del CNE, vulneró su derecho a la participación política y que se ordene su inscripción para competir en las elecciones de noviembre. Y los demás candidatos que no han sido inscritos. Por eso hemos acudido de manera extraordinaria ante la Sala de la Constitucional a presentar un recurso de amparo para que nos tutele varios derechos, pero particularmente el derecho a elegir y ser electos y el derecho a la participación política. Con el amparo pretendemos que sea admitido y que sea admitido con medida cautelar de suspensión del acto reclamado. De las más de 30 candidaturas independientes que presentaron solicitud, solo una fue inscrita por el CNE. Por eso, aspirantes municipales de San Pedro Sula, El Progreso, Tela, La Masica y Esparta acudieron a la Corte Suprema con el objetivo de revertir la decisión del órgano electoral, al que acusan de limitar la pluralidad y cerrar espacios a opciones fuera de los partidos políticos. Una ciudadana hondureña que en septiembre del año pasado envió una cabeza de cerdo a la embajadora de México en Honduras, Marta Susana Peón, fue condenada a 1 año de prisión por el delito de amenazas, el cual es conmutable. Daisy Marlene Lanza Amador, la hondureña que el 21 de septiembre de 2024 envió un paquete con una cabeza de cerdo en su interior a la embajadora de México en Tegucigalpa, Marta Susana Peón Sánchez, saldrá de prisión luego de declararse culpable por el delito de amenazas. Se le impuso una pena de 1 año de prisión más las penas accesorias establecidas por la ley. Según los hechos aprobados en el juicio el 21 de septiembre de 2024, alrededor de las 4:30 de la tarde, la ciudadana Daisy Marlene Lanza Amador contrató a través de una aplicación de transporte de taxis a una persona identificada como Yadira para realizar una entrega en la Embajada de los Estados Unidos mexicanos. Este caso no ocurrió en una película, fue real y pasó en Honduras. La señal es conocida en el mundo del crimen organizado. Una cabeza de cerdo es un símbolo de odio y deja preguntas abiertas como ¿por qué lo hizo? ¿Qué impacto deja esto en la diplomacia? ¿Cómo queda Honduras ante México? ¿Se daña la relación entre ambos países? Las relaciones entre Honduras y México son de lo más cercanas, de lo más altas y de lo más importantes y prioritarias para nuestro gobierno, y por eso también nos parece importante la celeridad y la eficiencia con la que las autoridades de investigación dieron con las personas responsables de esto y se les dio captura. Ahora que hay una decisión de parte del sistema de justicia, ¿y qué es eso, no? Lo que dicta la justicia y la ley. El Ministerio Público no dudó en acusar y el proceso judicial avanzó con perfil bajo y este jueves, en estricta conformidad, la justicia habló condenando a Lanza Amador por una decisión que cambió su vida, un símbolo que cruzó la línea y una condena que se cumplirá fuera de prisión pero no sin consecuencias. Es que en realidad no se sabe con certeza cierta qué llevó y qué motivó a Daisy Marlene a tomar una decisión tan radical y tan drástica. Se sabe que ella es madre, que tiene familia y que estuvo a la espera casi 11 meses hasta que llegara su respuesta por parte del Poder Judicial. Del otro lado está la diplomática agredida, que continuó su trabajo en el país donde se le amenazó. Un motociclista identificado como Jimmy Molina falleció trágicamente luego de enredarse con cable de fibra óptica que colgaba del tendido eléctrico en una de las calles de Juticalpa, Olancho. Una lamentable tragedia se registró en la carretera principal que conduce de Juticalpa hacia Tegucigalpa. Un ciudadano identificado como Jimmy Molina, originario de Arenas Blancas, Patuca, perdió la vida mientras se conducía en su motocicleta al quedar atrapado con un cable de fibra óptica que colgaba peligrosamente del tendido eléctrico. Al llegar aquí al lugar nos encontramos con una persona que ya está, una persona totalmente decapitada aquí en el lugar, en la escena. En la escena aquí se puede observar un cable de fibra óptica
se puede observar que él se conducía en una motocicleta. Los vecinos de distintas comunidades del departamento de Olancho expresan su preocupación ante la situación de muchos postes del tendido eléctrico, los cuales se encuentran visiblemente deteriorados y a punto de colapsar. Una por descuido de las autoridades. Recordad de que en la ciudad de nosotros hay un sinnúmero de postes que ya el tendido eléctrico se cae. Uno de los alcaldes del departamento se pronunció sobre el caso y señaló que la empresa encargada de instalar y mantener los cables de fibra óptica y de tendidos eléctricos debe asumir su responsabilidad. Da dolor, da pesar de la muerte de este muchacho, que ese cable esté en medio de la calle me parece una irresponsabilidad de la empresa. No sé qué empresa es, pero cualquiera que sea, realmente es una irresponsabilidad. Deberían de hacerle una demanda a esta empresa. Por su parte, la Policía Nacional hizo un llamado a todos los conductores de motocicleta a que respeten los límites de velocidad y circulen con extrema precaución. Las personas que andan en motocicleta deben de tener un respeto a lo que es los límites de velocidad establecidos. Este es un hecho que pone en evidencia el grave peligro que representa tener estructuras deterioradas en las carreteras. Nuestros entrevistados aseguraron que esta no es una muerte normal. Alex Ordóñez, Telenoticias. Y no solo en Olancho pasa eso de los cables, del tendido eléctrico, no tanto del tendido eléctrico, pero otro tipo de cables. Aquí en Tegucigalpa es normal, eso es Cristina, sí, ver esos cables cortados en las aceras y algunos llegando a las calles. Y pasan semanas, Renato. Correcto, y no así hay quien se preocupe nada por retirarlos. Entonces, motociclistas y sobre todo motociclistas, ustedes que andan rebasándole a los vehículos de 4 llantas por cualquier lado, hasta por las aceras. Miren esto que pasó en Olancho. Sí, una tragedia. Se enredó en un cable de fibra óptica un motociclista y se decapitó. Yo he visto a motociclistas aquí rebasar por este carril 2 trochas de ida, 2 trochas de venida. Estoy hablando de las 2 trochas de ida para ejemplificar. Rebasan por aquí, por el centro, por la derecha, se suben a las aceras y muchas veces en las aceras están ahí los cables, todo tipo de cables cortados. Tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado. Si sucedió en Olancho, si se puede enredar un ser humano, un motociclista, en uno de estos cables en Olancho, puede suceder en cualquier ciudad del país. Mucho cuidado con esto y a las empresas, por favor. A las empresas, más responsabilidad. Es que no da gusto ver una ciudad con esos cables en las calles, colgados, cortados. Más responsabilidad. Y a la autoridad municipal, por favor, yo sé que todo esto está regulado, imponer multas. Sí es fácil identificar a qué empresa le pertenece un cable. Claro. Bueno, a propósito de Olancho. Así es, siempre en Olancho. La familia de una bebé que perdió la vida recientemente niegan que su muerte obedezca a una situación de maltrato como ha trascendido. Una menor de 17 días de nacido perdió la vida el pasado martes en la comunidad de Bacadías, Catacamas, Olancho. En redes sociales circularon versiones que señalaban a los padres como responsables, alegando que la niña presentaba golpes. Telenoticias acudió al lugar para obtener la versión de la familia. Los padres aclararon que la menor había enfermado recientemente, presentando tos y gripe, y que esa fue la causa de su fallecimiento. Un Dios en el cielo, que Él todo lo sabe, que la niña, gracias a Dios, ella no falleció a golpes, ni apretado, ni a nada. Ella fue parte de Dios. Ella primero le pegó una tos, primero le pegó dolor en la barriga y después le pegó gripe, después le pegó tosecita y después le apretó el pecho. El abuelo de la niña expresó que como familia viven un profundo dolor y que nadie desea perder a un ser querido. Mire, este es lamentable caso, como yo digo, porque a veces yo más bien digo yo, ¿quién va a querer que se muera un familiar? Tanto que cuestan los hijos. La muerte de esta niña ha sido una controversia en la región y las autoridades trasladaron el cuerpo para la respectiva autopsia. El caso permanece bajo investigación.
Alex Ordóñez, Telenoticias. Mire usted lo que sucedió con el barco pesquero Lucky Lady, sigue siendo un misterio, como si se lo hubiera tragado el mar. Las familias de todas estas personas siguen angustiadas por la incertidumbre, pero las autoridades de la Marina Mercante aseguran que la búsqueda sigue activa y los militares aseguran que se encuentran realizando un operativo a gran escala para dar con el paradero de los 18 pescadores. Zarpó de Guanaja el pasado 20 de julio con 18 tripulantes a bordo y desde entonces no se ha sabido más de él. El barco pesquero Lucky Lady desapareció en alta mar y su última señal fue una llamada desde el Banco de Pesca Rosalinda en el Caribe hondureño. Según la dirección de Marina Mercante, la búsqueda sigue activa, aunque hasta ahora no hay resultados a pesar del apoyo de países vecinos. Se mantiene comunicación con las autoridades marítimas de esos países, digamos, con los cuales tenemos fronteras marítimas, y también con la Guardia Costera de Estados Unidos, que también colabora en este proceso de búsquedas, y realmente no tenemos ninguna información de ninguna autoridad, ¿verdad?, que haya requerido alguna embarcación o esta embarcación en otras aguas jurisdiccionales. No existe ninguna información hasta el momento. Desde hace 18 días, casi 85.000 kilómetros cuadrados han sido explorados en alta mar por la Dirección de Marina Mercante, la Fuerza Naval y embarcaciones privadas que apoyan el operativo de búsqueda a gran escala. Por el momento no tenemos el apoyo de la Fuerza Aérea Hondureña en estas labores de búsqueda y rescate debido a que las condiciones climáticas continúan siendo adversas en este sector del país. La labor de búsqueda y rescate se está haciendo únicamente por los momentos con personal de la Fuerza Naval a través de un buque de apoyo logístico y 2 unidades de reacción rápida. Por ahora no hay rastro del barco ni de sus tripulantes, solo se han encontrado aparejos de pesca cuya relación con el Lucky Lady aún no puede confirmarse. Tampoco hay indicios que la nave se haya hundido. Si ha habido alguna mancha de hidrocarburos, si hubiera un hundimiento, hubiera habido una mancha de hidrocarburos en donde por la misma presión, pues el tanque hubiera dado un indicio, una mancha en el mar, y hasta la fecha no hemos encontrado ni mancha, ni chaleco salvavidas, ni un cayuco que pertenezca a esa embarcación. El paradero de la tripulación del Lucky Lady es desconocido y las autoridades admiten que el caso presenta circunstancias atípicas porque en la mayoría de las desapariciones hay señales claras en las primeras 72 horas. Mientras continúa la búsqueda, la angustia crece entre los familiares de los desaparecidos que no saben si llorar una despedida o esperar un milagro. En alta mar el tiempo juega en contra y la esperanza flota, así como se espera también lo haga el barco Lucky Lady, que aún no aparece. Gabriela Lobo, Telenoticias. Miren las cosas que están sucediendo en el país. Esto pasó en Puerto Cortés. Hay un canal de televisión que, amparado en la libertad de prensa y expresión del país, ha emitido críticas contra la empresa nacional portuaria. Pues un dirigente político de la zona llegó a las instalaciones de este canal, lanzó insultos, colocó un candado y realizó amenazas directas. Y ya después les voy a dar más detalles. Y hoy la denuncia la ha recibido el CPH, el Colegio de Periodistas, que ha elevado una denuncia. Exige al Ministerio Público investigar cierre de canal y amenaza a periodista por un político de la zona. 10 universidades de países en el extranjero acogerán en sus aulas a 31 hondureños seleccionados para cursar sus estudios de posgrado como parte del programa Beca Crédito de Hondu Futuro en su 12ª generación. 32 jóvenes hondureños han sido seleccionados para cursar estudios de posgrado en prestigiosas universidades de 10 países extranjeros. Son parte de la 12ª generación del programa Crédito Beca de Hondu Futuro, una iniciativa respaldada por el sector privado que en más de 12 años ha transformado vidas y fortalecido el desarrollo del país. Este es un modelo de aporte a la educación que 10 empresas nos unimos, replicamos un modelo de Colfuturo, de Guatefuturo, y lo hemos hecho con éxito y estamos convencidos que hemos hecho una gran diferencia en muchas jóvenes, en muchas familias y en el país en general. En esta edición, 16 mujeres y 16 hombres recibirán una inversión total de más de 26 millones de lempiras con el apoyo de empresas donantes como Fundación Televicentro. Este año destaca el aumento de estudiantes que se especializarán en el área de la salud. Es un legado más, una semilla
que dejó hace 12 años don José Rafael Ferrari junto a un grupo de hondureños que nunca han dejado de tener fe en el país y de creer que la educación es el instrumento transformacional de una sociedad. El talento abunda al punto que son tantas las personas que aplican y solamente pudimos escoger 32 personas. Pero esta es la clase más grande en la historia de Hondufuturo de becarios que van a viajar desde Estados Unidos hasta Australia a estudiar carreras como la medicina o la ingeniería cuántica. Desde 2013, Hondufuturo ha financiado la formación de cerca de 280 profesionales, con una inversión acumulada que supera los 200 millones de lempiras. Su meta es que la educación internacional sea una oportunidad al alcance de más jóvenes. Pues súper emocionada, estoy lista para irme, realizar mis sueños, ir a estudiar, conectarme bien con la gente y después volver al país y pues usar ese conocimiento nuevo, esos conectes nuevos para hacer una contribución al país. Con esta nueva generación, Hondufuturo reafirma su compromiso de invertir en el talento hondureño para transformar familias, comunidades y el futuro del país. El Colegio de Periodistas de Honduras lanzó un llamado urgente al Ministerio Público para que actúe de oficio y conforme a la ley contra Carlos Llopis, un miembro del Partido Libre en Puerto Cortés que llegó a las instalaciones de un canal local y lo cerró con cadenas y candados como si se tratara de una autoridad, dejando un rótulo con la frase "canal cerrado por hablar mierda". El hecho fue denunciado por el periodista Cristian Joel Rowi, quien relató que todo ocurrió este miércoles luego de emitir opiniones críticas sobre la administración de la empresa nacional portuaria. Señaló que Llopis llegó al canal, lanzó insultos y colocó el candado con amenazas directas que calificó como un acto de intimidación abierta. El CPH exige a la Fiscalía abrir una investigación inmediata y castigar con todo el peso de la ley a quienes, como Llopis, creen tener poder para censurar el gremio. Señaló que la libertad de prensa no está sujeta a partidos ni a amenazas y llamó a no tolerar este tipo de agresiones que buscan callar a la prensa independiente. La libertad de expresión continúa siendo atacada por quienes no toleran las críticas. En Puerto Cortés, un dirigente del Libre no solo intimidó a un comunicador social, sino que además cerró con candado su canal para luego burlarse con llaves en mano. Ahí dice cancelado, cerrado, canal por hablar mierda. Tienes que retractarte de todas las cosas que vos decís sin basarte información fidedigna. Parece que no estudiaste vos periodismo, muchacho. La víctima de este ataque es Cristian Rowe, el dueño de un medio local en Puerto Cortés y que curiosamente fue aspirante a la alcaldía por Libre, quien expuso una denuncia que llevó al empleado de la empresa nacional portuaria a tomar estas acciones. La persona que fue a agredir nuestras instalaciones es la expareja de una dirigente del partido en Puerto Cortés. Y uno menciona de que ellos sí son capaces de ayudarse a ellos mismos, pero no ayudar a la gente que les sirve en las campañas. Las amenazas han seguido, los insultos y los racismos de un empleado que se escuda por haber sido nombrado bajo la firma del coordinador de Libre. Como consecuencia, esta persona ayer actuó de una forma grosera, una forma intimidante, lanzándome comentarios ofensivos, racistas. Y pues yo particularmente lo único que estoy haciendo es comentando algo que es realidad, no estoy inventando, no estoy faltando a la verdad en la ética periodística. Desde el Colegio de Periodistas, capítulo Zona Norte, lamentan los ataques a la prensa, acciones que se están volviendo repetitivos por parte de quienes ostentan el poder. Exigimos a las autoridades, ya sea el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público, que investiguen este hecho que ha ocurrido en Puerto Cortés, donde un supuesto militante del Partido Libertad y Refundación llega a cerrar los portones de acceso a un medio de comunicación y sobre eso coloca un rótulo de intimidación. El comunicador porteño responsabiliza a Carlos Llopis de su vida y la de su familia, no sin antes dejar constancia ante los órganos competentes. Orly Martínez, Telenoticias. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó en términos enérgicos la reciente campaña de intimidación dirigida a 9 periodistas hondureños y medios de comunicación. Las pancartas se desplegaron en las calles de la capital el 31 de julio con rostros, nombres y medios de comunicación. Así fue, con nombres y medios de comunicación.
que recibieron calificativos como sicarios de la verdad y armas de desinformación masiva. La CIP, Sociedad Interamericana de Prensa, instó a las autoridades a investigar a fondo y sancionar a los responsables. Para la CIP, la agresión realizada a pocas semanas de las elecciones generales no es un episodio aislado, representa una amenaza para la labor informativa en Honduras y pone en evidencia un aumento de la intolerancia hacia la prensa y medios de comunicación. Estos ataques, según su declaración, profundizan la polarización y debilitan las bases democráticas. La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP, Marta Ramos, instó a las autoridades a intervenir con urgencia. El uso de pancartas para desacreditar e intimidar no está amparado por la libertad de expresión. Busca generar miedo y silenciar a la prensa. En este clima hostil, la exigencia es clara: proteger a los periodistas y garantizar su seguridad para que puedan informar sin temor ni censura. En otra temática, desde la medianoche del martes 5 de agosto, los 7 imputados en el caso Sedeco-Afis, en el cual se implica al diputado Nelson Márquez, pasaron a la condición de arresto domiciliario por disposición del juez natural a petición de la Fiscalía y la Procuraduría del Estado. En el caso de Márquez, negó el Ministerio Público la petición de ser suspendido del cargo. La próxima audiencia será el martes 12 y se espera la presentación voluntaria del resto de imputados prófugos de la justicia. El arresto domiciliario bajo vigilancia policial que un juez natural otorgó anoche a petición del Ministerio Público y la PGR comenzó a cumplirse para 7 de 11 acusados por el caso Sedeco-Afis, entre estos el diputado Nelson Márquez, abogados en ejercicio y jueces. Esto deberá cumplirse para Nelson Javier Márquez Euseda, Eva María Vázquez Villanueva, Juan Fernando Madrid Lezama, Caronte Rojas Zavala, ellos acusados del delito de fraude. Para Raimundo Esaú Gradis Velorio, así como a la señora Irisabel Lucía Miranda Hernández, deberán cumplir este arresto domiciliario bajo la medida de vigilancia policial. En audiencia inicial, el Ministerio Público formalizó acusación para los imputados, 4 aún no habidos. Luego, el ente fiscal sorprendió al pedir arresto domiciliario, excepto para el diputado Nelson Márquez. No obstante, la defensa, con argumentos legales, logró que el juez resolviera de manera favorable. La misma Procuraduría General de la República empezó a argumentar que ellos tenían informes de que había riesgo de fuga y que siguiéramos con la audiencia hasta ver hasta qué horas o hasta qué días, porque eso no lo íbamos a terminar en 5 horas ni en 10 horas, ¿verdad? Sin embargo, pues el juez se mantuvo y se tiene pues por decretada la medida de arresto domiciliario. Mientras llega la fecha señalada para continuar con el desarrollo de la audiencia inicial, el martes 12 del presente mes, se espera que otros acusados acudan de manera voluntaria, excepto Murray Palmer Farmer, un ciudadano estadounidense que sigue este caso en el estado de Alabama. No era la medida idónea porque el arresto domiciliario es compatible con lo que es una prisión preventiva o una detención judicial. Este caso se originó en el año 2000 tras el paso del huracán Mitch, cuando el Estado de Honduras adjudicó fondos de cooperación internacional a la empresa DRC Inc., no autorizada para operar en el país según el Ministerio Público, y esta subcontrató ilegalmente a una empresa hondureña. La lucha contra la corrupción no es una camisa de hace 3 años para organismos como el Consejo Nacional Anticorrupción y la Asociación para una Sociedad Más Justa, quienes tienen registros públicos de sus trabajos que han incomodado a los distintos gobiernos, entre ellos el del expresidente Juan Orlando Hernández, a quien el CNA le pidió en al menos 12 ocasiones su renuncia. Lo mismo hizo el líder de la Confraternidad Evangélica, el pastor Gerardo Irías, que se fue de frente contra la administración de Hernández. Ellos, según los analistas, vota la tesis del oficialismo que les acusa de haberse quedado callados cuando la historia es otra. La candidata de Libre Rixi Moncada no solo calificó este evento del Consejo Nacional Anticorrupción de show, también volvió a acusar al CNA de protector del condenado por narcotráfico en una corte de los Estados Unidos, Juan Orlando Hernández, una versión bastante curtida del oficialismo que ataca por igual a ASJ y al CNA
por no vibrar ahora en su misma frecuencia. Mientras la dictadura llenaba sus bolsillos con contratos lesivos de corrupción público-privada, el CNA guardó un silencio cómplice. Una versión diferente, muy diferente, cuando Libre era oposición y estaba en la llanura. Ahí la directora del CNA, Gabriela Castellanos, era heroína y sus acciones para denunciar la corrupción del gobierno de Jo no solo recibía aplausos, también elogios. Hoy venimos aquí al Consejo Nacional Anticorrupción a darle un respaldo a Gabriela Castellanos. Que hoy, y este día, y esta semana, vengas aquí al CNA en diferentes partes del país para que se presente esta iniciativa ciudadana. Ella y el CNA hicieron investigaciones importantes y nosotros generalmente las aplaudíamos. En esos tiempos la ira contra el CNA y la ASJ la desataban personas como Eval Díaz, Leonel Ayala y diputados y funcionarios de Jo, que raspaban con la mirada de rabia tanto a Gabriela Castellanos como a Carlos Hernández. Pero la crítica a la corrupción nunca se detuvo. Si el Juerajó no solamente es una obra de Libre, es una obra de las antorchas y es una obra de la oposición, de las ONG que toparon con el tema del Juerajó por la corrupción y otros temas de narcotráfico que también lidiaron en ese gobierno. Desde el CNA, en unas 12 oportunidades públicamente se pidió la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández y en octubre del 2021, Gabriela Castellanos personalmente denunció en Estados Unidos las redes de corrupción que encabezaba el titular del Ejecutivo, mientras en ASJ se destapaba la rampante corrupción de ese gobierno, con la sonrisa y las palmas de quienes ahora los atacan. Siempre he tratado a la candidata con mucho respeto. En el pasado me reuní con ellas en varios momentos, con el expresidente Zelaya, y seguimos en nuestro trabajo. ¿Pero estaban en la llanura? Claro, cuando eran oposición, eso es lo que pasa. Y varios de los ministros que hoy son oposición. Me imagino yo que si al final el pueblo no les favorece con el voto y al final pasan a la oposición, de repente van a tener la misma actitud. El último en entrar en la lista negra del Libre es el pastor y presidente de la Confraternidad Evangélica, Gerardo Irías, a quien le manipularon un audio del 2017 cuando criticaba a Jo y arreciaron en su contra por encabezar la caminata de oración del próximo 16 de agosto. Para ASJ y el CNA, la diferencia entre el actual gobierno y el de Jo podría ser que los que se fueron bajaban la cabeza o se sonrojaban cuando los acusaban de corruptos. En cambio, los actuales no solo se enojan, también atacan con la intención de cubrir el reguero. Curiosamente, las organizaciones de la sociedad civil más demonizadas por el actual gobierno son aquellas, o para ser más específico, dos de ellas que desnudan sin temor los actos de corrupción de la administración pública. Ulises Aguirre, Telenoticias. Más adelante le informaremos, la PGR celebra fallo que evita pago al Estado de 200 millones de lempiras a empresa portuaria Tixa. Pero antes, el emprendedor de este jueves lo encontramos en La Ceiba, en Artesanías Romeo, cuyo emprendedor se abre paso en la clientela con los finos detalles de las piezas que elabora. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Don José Romero es un hombre talentoso que ha iniciado su propio emprendimiento con la venta de hermosas artesanías, con la cual lleva ya casi 8 años. Fue en mi casa donde comenzamos y yo comencé a ver eso, la demanda que tenía, y a raíz de ello comenzamos a buscar un local y me hablaron de un local aquí y gracias a Dios, aún aquí estamos, mire, hace ya casi 8 años. Con sus diferentes productos ha conquistado a clientes de diferentes sectores de la novia de Honduras y a nivel nacional. Vendemos fuentes de agua, floreros, vendemos todo tipo de adorno para que usted decore su casa a un precio módico y algo en verdad agradable. Usted va a comprar arte, porque esto es arte aún.
Este pequeño emprendimiento lleva por nombre Artesanías Romero Ortiz, del cual muchas familias son beneficiadas. Para apoyar a este emprendedor puedes ubicarlo en la carretera CA13 salida hacia el puerto de Tela. Embellece tu hogar con esta arte elaborada por manos con mucho amor. En La Ceiba, Naún Monge, Telenoticias. La Procuraduría General de la República informó que el Tribunal del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa declaró sin lugar la demanda de la empresa Terminal Internacional de Castilla, TICSA, contra el Estado de Honduras, evitando el pago de más de 220 millones de lempiras reclamados por daños y perjuicios. El fallo emitido el 28 de julio es considerado por la PGR como un logro en la defensa del patrimonio público y la correcta aplicación del marco jurídico. La Secretaría de Finanzas transfirió este jueves 300 millones de lempiras al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola para otorgar préstamos a pequeños y medianos productores del sector agrícola, ganadero, pesquero y forestal. Con esta asignación, el monto total transferido en lo que va de 2025 asciende a 800 millones de lempiras destinados a financiar la producción y garantizar la seguridad alimentaria en el país, según la Secretaría de Finanzas. Faltan 2 meses para que termine la cosecha y el país ha exportado 6.5 millones de quintales de café. Economía Hoy es presentada por el 7 de Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7.000, 70.000 y hasta 700.000 lempiras. A 2 meses para que finalice la cosecha cafetalera 2024-2025, las proyecciones de cierre son positivas, dado que se espera la exportación de 6.5 millones de quintales de café y que el ingreso de divisas concluya en un incremento superior al 85%. Hay un incremento del 85% en las divisas. Consideramos que la producción en el año cafetalero 2024-2025 va a superar los 6.5 millones de quintales, sumado también al consumo interno que se ha incrementado en 350 a 400 mil quintales por la dinámica de consumo que el país ha venido experimentando. A la fecha, los envíos de café han dejado cerca de 2.100 millones de dólares a la economía hondureña, una cifra récord que ha mejorado el ingreso de los pequeños productores que en la última década recibieron precios bajos que impidieron invertir en sus fincas. En la sesión de este jueves, el Congreso Nacional aprobó un dictamen para reformar el artículo 48 de la Ley de Tránsito para regular permisos de conducir vehículos, en el cual redujo el requisito para optar a una licencia de equipo pesado de 25 a 23 años, siempre se cumpla con los requisitos y pruebas técnicas que se requieren para obtener el permiso. El requisito para que puedan optar a licencia pesada los transportistas en Honduras, en vista de que muchos de las detenciones son personas de entre 23 y 21 años. Entonces, no queremos orillar a más personas a que se vayan del país buscando oportunidades de empleo. Entonces, esto es una forma de generar una oportunidad de empleo mayor. Mire, el discurso de la gente es que están muy cipotes para que 23 años manejen una rastra. Pero a los 18 años le damos un fusil para que vaya a la guerra. O sea, a los 18 ya puede hacer el servicio militar. El problema con el tema del transporte es que el Instituto Hondureño de Transporte no hace las revisiones que corresponden. Hay mucho conductor de rastra y mucho conductor de bus que andan ingeridos de bebidas alcohólicas. También en el decreto se aprobó una amnistía para el sector transporte público y especial de personas para el pago por derecho de emisión de los certificados de operación y permisos especiales. Esto se realizó debido a las peticiones que realizaron los transportistas de carga pesada a las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte. Y en otra temática siempre relacionado con los gastos hormigas, esos que creemos no inciden en nuestras finanzas. En Educación Financiera te decimos cómo afectan estas erogaciones nuestros bolsillos y nuestro presupuesto. Educación Financiera es presentado por Banpaís, que con una nueva imagen se transforma para seguir avanzando, juntos hacia adelante.
¿Cómo afectan los gastos hormiga a las finanzas? Disminuyen la capacidad de ahorro. Aunque cada gasto individual sea pequeño, la suma mensual puede representar una cantidad considerable que podría destinarse al ahorro. Impiden el cumplimiento de metas financieras. La fuga de dinero en gastos hormiga puede dificultar el ahorro para emergencias, viajes, educación o la compra de bienes. Generan endeudamiento. En algunos casos, el no controlar los gastos hormiga pueden llevar a un endeudamiento innecesario. Crean una sensación de que el dinero no rinde. La falta de control sobre estos gastos puede generar frustración y la sensación de que el dinero desaparece rápidamente. Dificultan la planificación financiera. Al no ser conscientes de estos gastos, es difícil elaborar un presupuesto realista y tomar decisiones financieras informadas. Más adelante, atentado criminal deja 2 policías heridos en el municipio de Jacaleapa, en El Paraíso. Atentos. Orlin Martínez desde San Pedro Sula con los problemas de vialidad y las muertes frecuentes en la zona. El objetivo de colocar cintas reflectivas en los carros es generar conciencia entre los conductores, ya que esta sencilla señal puede marcar la diferencia y salvar vidas, especialmente durante la noche. Por eso las autoridades de tránsito han iniciado una campaña de socialización y prevención de accidentes. Bueno, inicialmente pues estamos colocando cintas reflectivas nosotros en los vehículos de transporte público y pesado a fin de concientizar, y posteriormente pues estaremos realizando las sanciones respectivas a las personas que estén incumpliendo este tipo de normativa ya establecida en la ley de tránsito. Una campaña que los conductores aplauden, conscientes del aumento de accidentes viales en las carreteras, donde la mayoría de las víctimas son motociclistas. Yo estoy asustado principalmente con las motos, con las rastras. Ayer, por cierto, hice alto, yo soy de Santa Bárbara, hice alto en un semáforo que estaba en rojo y me rebasó una rastra. Gracias a Dios no pasó ningún carro, se lo hubiera llevado y lo hubiera amontonado no sé dónde. Este alto índice de accidentes viales, que solo en el hospital Mario Catarino Rivas ingresan entre 20 y 25 diarios, le dejan un costo mínimo al Estado de 150.000 lempiras por día. Son alrededor de 150.000 lempiras solo en las evaluaciones iniciales, diarios. Y luego, si nos vamos a condiciones en las que los pacientes sufren patologías más severas, en las cuales requieren hospitalizaciones, cirugías, incluso unidades de cuidados intensivos, esto puede extenderse por paciente hasta 100.000 lempiras cada día. En Honduras, los accidentes viales son una de las principales causas de muerte violenta. Según la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, en 2025 van más de 10.000 accidentes de tránsito, con al menos 1.054 muertos, lo que equivale a un promedio de 5 muertes diarias. Orlin Martínez, Telenoticias. El Servicio de Transporte tiene confrontados a quienes utilizan ese medio para ir a la Universidad Nacional. Se trata de los llamados buses rapiditos y los microbuses contratados por vecinos de colonias para un transporte más seguro de los estudiantes, por considerar que los rapiditos no brindan garantías de seguridad. El servicio de transporte hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras atraviesa una crisis. Un enfrentamiento entre motoristas de rapiditos y microbuses contratados por vecinos terminó en maniobras peligrosas y amenazas con estudiantes a bordo. El conflicto expone un problema de seguridad que preocupa a padres, alumnos y autoridades. Por ellos, en varias colonias se han organizado para contratar microbuses. Pues que la verdad es que uno va como preocupado porque pues no sabe, uno no tiene la confianza de que esté seguro, pues no sabe qué puede pasar. Yo la verdad que diría que la universidad podría tener buses propios, privados. Los dueños de los rapiditos denuncian que los microbuses circulan sin permiso de operación y afectan su ruta autorizada. El conflicto escaló cuando un conductor de rapidito embistió a un microbús y junto a otros motoristas descendió para amenazarlo. Ante esto, las autoridades universitarias solicitaron resguardo policial. El llamado a las autoridades del país y sobre todo a las fuerzas de seguridad para que puedan garantizar una seguridad permanente en todos los traslados o en las movilizaciones, en esas rutas que utilizan tanto estudiantes. Por ahora se ha emitido una orden para sancionar los que no porten permiso de operación. Y aquellos del transporte contratado que tienen un permiso
para mover estudiantes, pero que se pongan a competir en la ruta con las otras unidades de transporte urbano, también serán multados porque no es la competencia de ellos. Esa inseguridad que prevalece en el transporte público de la ciudad ha llevado a los estudiantes a plantear la posibilidad de un transporte propio de la máxima casa de estudios. Sin embargo, no es una opción a corto plazo, consideran en la autónoma. A nivel presupuestario y logístico es algo imposible a un corto o mediano plazo en la universidad. Recordemos que sufrimos algunas limitaciones presupuestarias. La seguridad en el transporte no puede ser un lujo. Cuando el camino a la universidad se vuelve peligroso, no solo se pone en riesgo la vida, también el derecho a estudiar. Mario Landa, Telenoticias. Médicos de la Dirección de Sanidad Policial atienden a esta hora a 2 policías que resultaron heridos en un atentado criminal perpetrado por sujetos que portaban armas de fuego. Los policías circulaban por una calle de tierra a bordo de 2 radiopatrullas cuando fueron atacados con fuego nutrido de bala, haciéndolos retroceder. A esta hora, policías preventivos están en busca de personas que atentaron contra la vida de los funcionarios policiales, los que están siendo atendidos por personal de sanidad policial. Esto ha ocurrido en Jacaliapa, El Paraíso. Vicente Turcios. Así es, Renato, y se nota que es una calle estrecha. Circulaban las 2 patrullas cuando fueron recibidos a tiros prácticamente, como decimos, al grado de que ahí se ve que están estacionados cubriéndose en la patrulla y unos se fueron a las casas vecinas, las paredes de las casas vecinas. Hay 2 policías heridos que están siendo atendidos y la noticia está en desarrollo. Estamos en contacto con colegas de la zona, con personas que nos están informando del proceso. Todavía no hay detenidos, pero sí los están buscando allí en la zona. Prácticamente han rodeado toda esa zona para darle seguimiento a las personas que dispararon. ¿Tienes información en los últimos 20 minutos del estado de salud de los policías? Están estables. Hay uno sí que está herido en el abdomen. En la imagen de más adelante se nota, pero está siendo atendido. En caso hay también oportunidad de trasladarlos a Tegucigalpa, si se comprueba que la herida, el que tiene la herida en el abdomen es el que está más complicado. Bueno, vamos a aprovechar este momento, Vicente, porque ya fue publicada en la Gaceta la reforma al artículo 48 de la Ley de Tránsito para regular permisos de conducir vehículos, en la cual se redujo el requisito para optar a una licencia de equipo pesado de 25 a 23 años. Jóvenes, por favor, ¿no? Jóvenes que conducen equipo pesado, se ha reducido la edad para emitir estas licencias, pero por favor, responsabilidad, responsabilidad. Sí, porque también hay jóvenes pesados con el volante, ¿va? Imagínate. Y ya a esa edad ya tienen mucha experiencia. Estaban en conversaciones con el director del Instituto del Transporte y han llegado a acuerdos y por eso se ha publicado y ahora se permitirá la edad ahí para que el transporte pesado pueda volver a operar con normalidad. Muchas gracias, Vicente Turcios. Hola, ¿qué tal? En las últimas horas, la Organización Meteorológica Mundial ha advertido del calor extremo que persiste para este mes de agosto, afectando a cientos de millones de personas en el mundo. Hay que recapitular que en los días anteriores, Irak e Irán registraron más de 50 grados. Asimismo, en Europa y otras latitudes las temperaturas están sumamente elevadas. Y lo que vemos aquí es precisamente que va a cambiar el interruptor para la próxima semana. De hecho, este fin de semana, un tren de ondas tropicales africanas pues ya llegan al Atlántico, pero con condiciones diferentes. Y esto llevará a la formación de diferentes sistemas. Es decir, que la actividad ciclónica, la formación de huracanes se activa para la próxima semana y pues hasta la fecha llevamos 4 formados. El quinto sería Erin, así que estamos muy expectantes. Mientras en el Pacífico pues continúa Henriette con vientos de 75 kilómetros por hora. Ivo está pues alzando la velocidad de los vientos y supera los 90 kilómetros por hora ahí cerca de la costa pacífica de México. Para esta jornada de viernes los vientos llegan del norte, del este, del suroeste al territorio centroamericano y eso hará que mucha contaminación esté ingresando y variando casi en círculo sobre el territorio hondureño,
Salvador y Guatemala. Así que hay que utilizar, por favor, mascarilla porque son micropartículas 2.5 altamente contaminantes. En cuanto a posibilidad de lluvia, hay lluvias leves en la posibilidad hacia la franja norte del territorio hondureño y hacia el final de este viernes sobre la zona sur. Algunos chubascos nada más. Mientras, pues tendremos temperaturas bastante elevadas y un oleaje también en el Pacífico elevado de 2.2 la altura máxima y en el litoral Caribe todo lo contrario. Aquí la condición es sumamente estable, 0.7 metros la altura, 0.6, por ahí andará gravitando durante el día. Las temperaturas van a 34 en el Valle de Sula, 34 en sectores de Santa Bárbara, 30 y 32 aquí en el centro, 36 en la zona sur y esperando máximas de 33 en sectores de Olancho hacia la región oriental con índice ultravioleta de 13. A tomar en cuenta este pronóstico y a cuidarse mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión con las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínicas y Óptica Santa Lucía. Este regreso a clases renueva tu estilo en Óptica Santa Lucía. Presenta tu carnet o matrícula y recibe 25% de descuento en aros oftálmicos. Aprueban ampliación de término para la adjudicación del TREP y recepción de ofertas. Más del 90% de empresarios quiere un cambio de gobierno, pero desconfía del proceso electoral, revela Barómetro Electoral del COE. 10 universidades del extranjero acogerán a 32 estudiantes hondureños para estudios de posgrado como parte del programa Hondo Futuro. Condenan a una hondureña que envió en una caja una cabeza de cerdo a la embajadora de México en Honduras. Estados Unidos sube a $50 millones recompensa por Nicolás Maduro. Colombia marcha a favor de Uribe y Lula llama a India y China para abordar aranceles de Trump.